¿Qué tal, mundo educativo? Cordial saludo. Estamos desde Armenia, Quindío, Universidad Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Vamos a hablar hoy de la anatomía humana, una visión muy grande del sistema nervioso, la primera parte. Entonces, básicamente tenemos que decir que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El central se divide básicamente en encéfalo, en médula espinal, y el encéfalo básicamente se divide en cerebro anterior, medio y posterior. El cerebro anterior es el prosencéfalo, que está dividido en telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo. El medio es el mesencéfalo y el rombencéfalo, que está dividido en metencéfalo o protuberancia, y el mielencéfalo, que está básicamente en la médula oblonga y la médula espinal. El sistema periférico se divide en una división sensorial, una división motora. La sensorial se divide en visceral y somática, y la motora en somática visceral, y la visceral a su vez se divide en simpática y parasimpática. Este es el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El desarrollo embriológico, muy rápidamente y muy resumidamente: el sistema nervioso se origina de la capa ectodérmica hacia la tercera semana de gestación, como una banda dorsal o neuroectodérmica, se enrosca y se convierte en placa neural. Esta origina la mayoría de las neuronas, excepto las microglias, que son de origen mesodérmico. Se hunde y forma la ranura neural y el pliegue neural, y hacia las 4 semanas se forma el tubo neural y la cresta neural. Aquí estamos viendo, hacia la tercera semana de gestación, la placa neural, la cresta neural, el ectodermo, que es la capa que da origen a la piel del sistema nervioso central, como la cresta neural se une prácticamente en la mitad y se enrosca la placa para formar el tubo neural. Ese tubo neural da origen hacia la 4ª semana a 3 dilataciones o vesículas, que son el prosencéfalo o cerebro anterior, el rombencéfalo o cerebro posterior, y el mesencéfalo o cerebro medio. Estamos hablando más o menos de la 5ª semana de gestación. Aquí tenemos las 3 vesículas del tubo neural: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Este es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Aquí está la secuencia que estamos describiendo, claramente explicado: 19 días, más o menos casi la tercera semana de gestación. Ya está formada parte de la placa neural, la cresta neural, derivado del ectodermo, se enrosca, la cresta se aproxima hacia la línea media, se junta en la línea media y se forma el tubo neural y la cresta neural propiamente, y el tubo neural es el que da el origen a las 3 vesículas que estamos mencionando. Entonces, el prosencéfalo es el telencéfalo, que es el que vamos a ver hoy, y el diencéfalo, que también lo vamos a resumir hoy. El mesencéfalo no se divide. El rombencéfalo básicamente se divide en metencéfalo, que es el puente protuberancia, y el mielencéfalo, que es la médula oblonga, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Ahí está la división del sistema nervioso. Entonces, el telencéfalo son los hemisferios cerebrales, que es el cerebro anterior, que da origen al lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. Aquí tenemos una vista lateral donde estamos viendo el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal hacia esta región. Aquí estamos viendo el bulbo raquídeo, el puente, más arriba está la protuberancia, y en la parte posterior estaría el cerebelo, este es el cráneo, que estamos viendo el agujero de conjunción, y este es todo lo que es el encéfalo, que está envuelto en una bóveda craneana. Esto es una vista lateral muy bonita, donde tenemos la médula oblonga, el bulbo raquídeo, el puente protuberancia, el cerebelo, y estamos viendo el encéfalo con lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Una vista lateral con el encéfalo, los surcos, las circunvoluciones y lóbulos. Entonces, tenemos básicamente que hay una cisura importante, que es la cisura horizontal o la cisura de Silvio. Hay una cisura vertical, que es la cisura de Rolando. Asistiría a otra cisura acá, que es la parieto occipital, y la occipito temporal. Entonces, aquí tenemos el lóbulo frontal, parietal, temporal. Vamos a verla mejor aquí. Entonces, Silvio, Rolando o central mayor, horizontal, parieto occipital y occipito frontal. Lóbulo
frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Este es un esquema mejor. Lóbulo occipital, acá, lóbulo parietal, circunvolución postcentral, circunvolución precentral, lóbulo frontal, es todo esto, incluyendo la circunvolución precentral, el lóbulo temporal y una pequeña porción que se llama la ínsula. Las áreas y la relación con función de lo que estamos hablando. Entonces, por delante de la cisura de Rolando, cisura central, está la circunvolución precentral, que básicamente es el área motora primaria. Por delante de ella hay un área de asociación motora, en la nomenclatura anterior es área 4, área 6 y 8, área 44, 45, la circunvolución frontal inferior, que es el área motora del lenguaje, con la que podemos gesticular y hablar. Y más adelante estaría todo el área prefrontal, que es un área básicamente cognitiva. En la parte inferior de la circunvolución postcentral, que es área de asociación sensitiva, donde llegan todos los estímulos para decir toca, chuza, duele, percibe. En la parte inferior está la corteza gustativa primaria. En la parte posterior, es decir, entre el lóbulo parietal, el frontal y el occipital, hay un área asociativa, se llama la área de Wernicke, que es un área que nos permite integrar, comprender, entender las cosas que nos dicen. En la circunvolución temporal superior está el área de 21-22, que es el área auditiva, y en la áreas 17-18, el lóbulo occipital, está la corteza visual primaria. Esta es una vista superior de la circunvolución precentral, que es el área motora primaria, y el área sensitiva primaria. Esto es una vista medial. Hemos quitado el otro hemisferio cerebral y estamos básicamente viendo el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, por donde está el acueducto de Silvio, y estamos viendo básicamente entonces el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el cuerpo calloso, que es la gran comisura interhemisférica, circunvolución del cuerpo calloso. Estamos viendo entonces el tálamo, las estructuras del diencéfalo, que es tálamo, infundíbulo, hipófisis y el hipotálamo. Tálamo, hipotálamo, hipófisis. Y aquí estamos viendo la glándula pineal, que hace parte de toda esta estructura de la base del encéfalo, que es el diencéfalo. Esta es una vista real. Lóbulo frontal, parietal, occipital, cuerpo calloso, circunvolución del cuerpo calloso, tálamo, hipotálamo, y de aquí estaría colgando la hipófisis. Es una vista inferior muy bonita. Estamos viendo entonces la cara anterior del bulbo raquídeo con las pirámides al lado y lado de la línea media. Estamos viendo el puente con los pedúnculos del puente, o sea, pedúnculos pontocerebelosos. Estamos viendo por donde pasa la arteria basilar. Después están los pedúnculos cerebrales. Está en esta base, que es el quiasma óptico, los nervios ópticos, las mamilas, los cuerpos mamilares, la cintilla óptica, el bulbo olfatorio. Este es el nervio, aquí quedaría el nervio olfatorio, el lóbulo frontal, vista inferior, los gyrus rectus que llaman, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. El homúnculo cerebral vendría a ser como la representación. Está la parte sensorial, circunvolución postcentral, postrolándica, en donde vemos la gran representación. Esta es la región lateral del encéfalo o de los hemisferios cerebrales, y esta es la región medial. Está la cisura interhemisférica. Entonces tenemos que los pies, el cuerpo, el tronco está hacia esta región. La mano tiene una gran representación, lo mismo que la cara, la lengua, y estas son las estructuras del sistema digestivo. Y en la parte motora también es muy parecido a la parte sensorial, una gran representación de la mano y el pulgar, la cara y la lengua. Estos son el encéfalo, hemisferios cerebrales y algunas áreas importantes con las que se asocian. Esto es frontal, esto es occipital, esto es parietal, por aquí queda el temporal. Entonces aquí tenemos área olfativa, el área de memoria de las formas,
el control motor de la mano izquierda, la percepción de la forma de la mano izquierda, la área auditiva, escucha de sonidos, la habilidad musical, razonamiento intuitivo. Hacia este lado está la parte del habla, área de Broca, razonamiento simbólico, el área asociativa, que es en la parietal posterior, frontal, temporal superior, y la parte occipital anterior. Esto para significar que en los hemisferios cerebrales hay una dominancia. El izquierdo, o sea, los que son derechos, son más dados a la gestión, a lo técnico, a los esquemas previos, a lo planificado, a lo ordenado. Los que somos zurdos somos más dados a la creatividad, a pensar en el futuro, a la impulsividad. Favorece la intuición, flexibilidad, la visión de conjunto y suficiente capacidad de riesgo. Aquí está, hemisferio izquierdo, cerebro lógico, hemisferio derecho, cerebro artístico. Sustancia gris y blanca y las zonas de conexión. Entonces esto es la sustancia gris, es un corte frontal del encéfalo. Entonces sustancia gris, sustancia blanca, la sustancia gris donde están las neuronas, sustancia blanca donde están los axones. Estas son las áreas por donde descienden los fascículos por la cápsula interna, corona radiada, cápsula interna. Aquí están descendiendo por hace lo que llaman el haz córtico espinal, que se ubica en las pirámides acá. Aquí se decusa, por eso nuestra representación es contralateral, es decir, si una parte del encéfalo izquierdo se necrosa, la que sufre la del lado derecho. Esto es entonces la decusación de las pirámides. Estos son los núcleos de la base que se encargan de afinar muy bien la parte motora. Esto es una corte sagital, corte medial, donde estamos viendo entonces el cuerpo calloso, circunvolución del cuerpo calloso, y lo que llamamos la corona radiada y las áreas asociativas, donde se interconectan unas áreas con otras. El diencéfalo entonces está formado por el tálamo, hipotálamo, hipófisis y el epitálamo. Esto es el diencéfalo, tálamo, hipotálamo, hipófisis acá, estaría acá, y la pineal estaría acá. El tálamo es el que recoge, estamos hablando de esta estructura, recoge los impulsos sensitivos y está relacionado con la emoción. El hipotálamo controla el sistema nervioso autónomo, regula funciones viscerales, el apetito, la sed, la temperatura, y regula los patrones de sueño, y además controla la función neuroendocrina, sobre todo produciendo oxitocina y vasopresina. La hipófisis es la glándula madre del sistema endocrino. El epitálamo, con funciones endocrinas, contiene la glándula pineal o epífisis. En mamíferos está estrechamente relacionado con la fotosensibilidad. Entonces estamos hablando del epitálamo, que es esto: tálamo, hipotálamo, infundíbulo, hipófisis, comisura anterior, comisura posterior, la pineal. Este es el tálamo, que tiene núcleos básicamente geniculado lateral, medial, donde hacen el relevo las vías sensitivas, las vías que vienen de la espina y van a subir a la corteza sensorial o sensitiva. Están los núcleos anterior, medial, ventral y posterior, y el hipotálamo tiene 23 núcleos: núcleo anterior, arqueado, dorsomedial, mamilar, paraventricular, posterior, el núcleo preóptico, supraóptico, supraquiasmático y el ventromedial. Aquí acuérdense que se produce en este núcleo la oxitocina en el paraventricular, y en el núcleo supraóptico la hormona antidiurética. Las meninges, recuerden que son 3 grandes membranas que recubren el encéfalo. Está el espacio la dura madre, la aracnoides, la pía madre. Debajo de la dura madre está el espacio subdural, del aracnoides el espacio subaracnoideo, y la capa vascularizada, que es la pía madre. Esto es un corte, este es el hueso, este es el periósteo, está la dura madre, está la aracnoides y está la pía madre. Este es el encéfalo, está la cisura interhemisférica. Entonces el encéfalo está cubierto por esas 3 membranas. Su función: protección biológica, impide entrada de sustancias nocivas, de virus, de sustancias que producen infección, y tiene una protección mecánica. Son estructuras vitales para el funcionamiento. La pía madre es una capa transparente, muy vascularizada, que es la que está adherida fuertemente al encéfalo. Esta es la pía madre, los vasos sanguíneos. Las meninges envuelven la médula espinal también. Está la dura madre, mire, es la más evidente, la que uno cuando desprende el cráneo
Se ve ahí, es una hoja que cubre importantemente. Esta es la pía madre, esta es la dura madre, mira la dura madre, que parece la pleura. Y tenemos un sistema ventricular y un sistema subaracnoideo por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Básicamente entonces tenemos 4 ventrículos: ventrículos laterales, proyección frontal, proyección occipital, proyección temporal, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo y el conducto central. El líquido cefalorraquídeo tiene 3 funciones: la función de liviandad, mantener flotante el encéfalo, amortiguador, sirve de vehículo para transportar nutrientes, eliminar desechos, fluye entre el cráneo y la médula espinal para compensar los cambios de volumen y presión en el encéfalo. La formación de líquido principalmente ocurre en el epitelio ependimario, o sea, el que está en los plejos coroideos, que se ubican en los ventrículos. Estos son los ventrículos laterales, proyección frontal, aquí hay una proyección temporal y aquí hay una proyección occipital, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, ventrículos laterales. Este es el ventrículo lateral, proyección frontal, aquí queda una proyección temporal y una proyección occipital. Lo que llaman el sistema interventricular o región interventricular, agujero interventricular, aquí lo vemos mejor, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, los agujeros que comunican con el espacio subaracnoideo, que se llaman los agujeros de Luska, y el que comunica con la región central, que se llama el orificio de Magendie. Ahí está, ventrículos laterales, agujero interventricular, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y los orificios de Luska-Magendie. Ventrículo lateral, tercer ventrículo, agujero acueductal, conducto acueductal y el cuarto ventrículo. Aquí están los ventrículos laterales, occipital, frontal. Entonces el líquido se forma acá en los plejos coroideos del ventrículo laterales, fluye al tercer ventrículo, pasa al cuarto ventrículo, entonces aquí por el agujero interventricular, aquí por el agujero de Silvio, aquí por los agujeros de Luska y Magendie. El líquido se produce acá, en estos plejos coroideos, y se va y se absorbe en estas vellosidades del sistema venoso, hacia el sistema venoso. Y hay un sistema vascular arterial y un sistema vascular venoso cerebral, grande. Entonces tenemos que el sistema posterior está formado por las vertebrales, que son ramas de la subclavia. Las vertebrales se unen y forman el tronco basilar. El tronco basilar da origen a la cerebral posterior y a la comunicante posterior. Aquí está la carótida primitiva, que da la cerebral media, cerebral anterior y la comunicante anterior. Entonces tendremos, este es el círculo, el polígono de Wills, que está dado entonces por la cerebral anterior y la comunicante posterior, parte de la cerebral media y la cerebral anterior. Este es el polígono de Wills. Aquí estamos, tronco basilar, cerebral posterior, comunicante posterior, cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior, polígono de Wills. Aquí está el tronco basilar, cerebral posterior, comunicante posterior, cerebral media, cerebral anterior y la comunicante anterior. Este es el quiosma óptico y los nervios ópticos. Este es el sistema venoso para terminar nuestra conferencia. Disculpen que vaya un poco rápido, pero el tema es muy extenso y los puedo cansar. Entonces estos son lo que llaman el seno longitudinal superior o seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno recto, y este es el cuerpo cavernoso. Estos son los 3 principales sistemas venosos del encéfalo: longitudinal o sagital superior, el inferior, la confluencia de los dos, seno recto, sigmoideo, y el seno cavernoso. Todos van y drenan juntos hacia la yugular interna. Muy bien, amigos, aquí está, yugular interna, drena el seno longitudinal o sagital superior, sagital inferior, seno recto, sigmoideo y la confluencia de los dos.